Bienvenido al seminario Estrategias Espirituales. Iremos a través del capítulo 1. El tema es la guerra invisible. Al concluir este capítulo serás capaz de escribir el versículo llave de memoria, demostrar entendimiento de los reinos espiritual y natural, definir la palabra rey, definir la palabra reino, identificar los dos reinos espirituales, determinar a cuál reino tú perteneces, identificar las fuerzas espirituales del bien, identificar las fuerzas espirituales del mal, explicar qué se entiende por guerra espiritual, identificar la razón para la guerra invisible, identificar el principio básico del entendimiento de la guerra espiritual. Hoy, el versículo llave de las cláusulas de la guerra es Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como aprendiste en la introducción de este curso, existe una gran guerra que está siendo librada en el mundo hoy. No es un conflicto entre naciones, tribus o líderes de gobierno. No es una rebelión o un golpe de Estado. Es una batalla invisible que tiene lugar en el mundo del espíritu. Este capítulo introduce la guerra invisible en la que cada creyente está comprometido. Es una guerra en la que ninguno usa uniforme, pero en la cual cada uno es un blanco. El registro histórico y profético de esta guerra está contenido en la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Los reinos natural y espiritual. Para entender esta guerra invisible, primero debes de entender los mundos natural y espiritual. El hombre existe en dos mundos, el mundo natural y el mundo espiritual. El mundo natural es el que puede ser visto, sentido, tocado, escuchado o tanteado. Es tangible, es visible. El país, la nación, ciudad o villa en la cual vives es parte del mundo natural. Eres un residente en el mundo natural localizado en uno de los continentes visibles del mundo. Puedes ver la gente que es parte de tu ambiente, puedes comunicarte con ellos, puedes experimentar los paisajes, sonidos y olores alrededor de ti. Pero existe otro mundo en el cual tú vives. Ese mundo es un mundo espiritual. No puedes verlo con tus ojos físicos, pero es tan real como el mundo natural en el que vives. Pablo habla de esta división entre lo natural y lo espiritual. 1 Corintios 15:40 dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Todos los hombres tienen un cuerpo natural que vive en el mundo natural. Pero el hombre es también un ser espiritual con un alma eterna y espíritu. El hombre es cuerpo, posee un alma, pero en esencia es un ser espiritual. Tú eres espiritual. Tu alma y tu espíritu es parte del mundo espiritual, así como tu cuerpo natural es parte del mundo natural. Discernimiento espiritual. Escucha muy bien, puesto que la guerra espiritual es justo eso, espiritual, debe de ser entendida como con una mente espiritual. En nuestro estado natural de pecado, nosotros no podemos entender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces es necesario usar discernimiento espiritual para entender las cosas espirituales. Quizás uno de los mejores ejemplos de discernimiento natural y espiritual está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 6.
Este registra la historia de una batalla natural en la cual tropas de la enemiga nación de Siria habían rodeado un pequeño pueblo llamado Dotán, donde el profeta Eliseo se estaba quedando. Cuando el siervo de Eliseo, Giesi, vio el gran ejército del enemigo, sintió temor. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de Giesi, para que él pudiera ver las huestes espirituales que los rodeaban y los protegían. En esta ocasión, Dios abrió los ojos espirituales de Giesi y le permitió ver visiblemente las fuerzas superiores de Dios alistadas para la batalla. La historia de esta batalla en Dotán es similar a las condiciones espirituales en la iglesia. Hay algunos, como Eliseo, que ven claramente dentro del reino del Espíritu. Ellos saben que hay un conflicto que está ocurriendo. Han identificado al enemigo y reconocido las grandes fuerzas de Dios que aseguran la victoria. Hay otros como Giesi que con un poco de aliento serán capaces de abrir sus ojos espirituales y no serán más temerosos o derrotados por el enemigo. Pero tristemente hay muchas personas quienes, como aquellos en la ciudad de Dotán, están durmiendo espiritualmente. Ellos no saben incluso que el enemigo los ha rodeado y está posicionado para el ataque. Dentro de los reinos natural y espiritual, de los cuales estamos hablando, existen reinos separados que están gobernados por líderes naturales y espirituales. ¿Cuáles son los reinos o qué es lo que pertenece a los reinos naturales? Todos los hombres viven en un reino natural en este mundo. Ellos viven en una ciudad o en un pueblo, el cual es parte de una nación. Esa nación es un reino del mundo. Un reino natural es un territorio o pueblo sobre la cual un rey o líder político es el gobernante soberano. La Biblia habla de estos reinos naturales como los reinos del mundo. Los reinos del mundo han venido a estar bajo el poder y la influencia de Satanás. Mateo capítulo 4 versículo 8 y 9 dice lo siguiente: otra vez lo llevó, esto es a Jesús, el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. En primera de Juan capítulo 5 versículo 19, tristemente nos recuerda que el mundo entero está bajo el control del maligno. Los reinos espirituales, escuchen muy bien, en adición a los reinos naturales de este mundo, hay dos reinos espirituales: el reino de Satanás y el reino de Dios. Cada persona viva dentro del planeta Tierra es un residente de uno de estos dos reinos. El reino de Satanás consiste de Satanás, seres espirituales llamados demonios y todos los hombres que viven en pecado y rebelión a la palabra de Dios. Estos, junto con el mundo y la carne, son las fuerzas espirituales del mal que obran en el mundo de hoy. El reino de Dios consiste de Dios el Padre, Jesucristo, el Espíritu Santo, seres espirituales llamados ángeles y todos los hombres que viven en justa obediencia a la palabra de Dios. Estas son las fuerzas espirituales del bien. El reino de Dios no es una iglesia denominacional. Ponga atención. Las denominaciones son organizaciones de hechura humana de grupos de iglesias. Han sido establecidas con propósitos prácticos de organización y administración. Las denominaciones son organizaciones como los bautistas, asambleas de Dios, metodistas, luteranos, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de la verdadera iglesia, la cual no es una denominación u organización religiosa. La verdadera iglesia está compuesta de todos aquellos que se han convertido en residentes del reino de Dios.
Esos serían las nuevas criaturas en Cristo. En el tiempo presente, el mundo natural, el reino de Dios, existe individualmente dentro de cada hombre, mujer, niño o niña que haya hecho a Jesús el rey de su vida. Existe comunitariamente en la verdadera iglesia y donde quiera que las personas hagan de este mundo el tipo de mundo que Dios quiere que sea. En el futuro habrá una manifestación visible del reino de Dios. Ahora bien, la guerra invisible, esta guerra espiritual, es una batalla que envuelve a todos los hombres y mujeres, puesto que el reino de Satanás es un reino espiritual. Una vez más, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La guerra espiritual no es una batalla natural entre la sangre y la carne, no es una batalla del hombre contra el hombre, no es una batalla visible. Es un conflicto invisible en el mundo del espíritu. Es una batalla dentro y alrededor del hombre. No es una guerra visible porque los espíritus están involucrados. Y aprendemos de Lucas 24:39 que un espíritu no tiene carne ni huesos. La guerra espiritual es una multidimensional, lo cual significa que es librada en diferentes dimensiones. La guerra espiritual es una batalla social entre el creyente y el mundo. Examina lo que dice Juan 15 del 18 al 27 cuando tengas tu oportunidad. Segundo, es una batalla personal entre la carne y el espíritu. Por favor, examina la Sagrada Escritura en Gálatas 5 del 16 al 26. Y tercero, es una batalla supernatural entre el creyente y los poderes sobrenaturales malignos. Examina, por favor, Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 27. Toda persona viva está comprometida en esta guerra. ¿Se dé cuenta o no? No hay campo neutro. Los no creyentes están bajo el yugo del mal y han sido llevados cautivos por las fuerzas del enemigo. Los no creyentes, los hijos de Adán y Eva, son víctimas de la guerra. Los creyentes han sido librados del enemigo mediante Jesucristo y son victoriosos, pero están todavía comprometidos en la guerra. El versículo llave o clave de este capítulo indica que nosotros, esto es, todos los hijos de Dios, los creyentes, las nuevas criaturas en Cristo, combatimos contra fuerzas espirituales malignas. La palabra combatir implica contacto personal cercano. Ninguno está exento de esta batalla. Ninguno puede verla desde la distancia. Estás en el medio del conflicto, ya sea que lo reconozcas o no. Si no lo reconoces, ¿será mejor? No, estarías equivocado. La guerra del cristiano nunca cesa. Ahora existe una batalla donde hay furor, hay un encuentro, es real. La guerra invisible está siendo librada en la tierra. En Juan, capítulo 10, versículo 10, Jesucristo dijo lo siguiente en relación a Satanás: el ladrón no viene, esto es, a la tierra, sino para hurtar, matar y destruir. Luego Jesucristo agregó y dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás lucha para mantener el control de los reinos del mundo. Él no quiere que estén bajo la autoridad de Dios. La batalla también se intensifica o se efectúa dentro de los corazones y de las mentes y almas de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Satanás ciega las mentes de los no creyentes y ataca a los creyentes en las áreas de 1. Adoración, la lectura de la palabra, su vida en su diario caminar y en su trabajo para Dios. Ahora bien, ¿cómo comenzó esta batalla?
La guerra invisible comenzó en el cielo con un ángel llamado Lucifer, que fue originalmente un hermoso ángel creado por Dios y era parte del reino de Dios. Lucifer decidió que quería tomar el control del reino de Dios. Puedes leer su rebelión en Isaías capítulo 14 del versículo 12 al 17 y en Ezequiel capítulo 28 del 12 al 19. Estudiarás sobre esto con más detalle, escucha muy bien, después en este curso. Un grupo de ángeles se unió a Lucifer, ahora llamado Satanás, en su rebelión. Lucifer y los ángeles rebeldes fueron expulsados del reino por Dios. Ellos formaron su propio reino sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 dice esto. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, esto es Satanás. Luchaba el dragón y sus ángeles, Apocalipsis 12:7. Y en Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer llegó a ser conocido como Satanás, y los ángeles que lo siguieron en su rebelión son conocidos como demonios. Los espíritus demoníacos pueden entrar, atormentar, controlar y usar a los humanos que pertenecen al reino de Satanás. Ellos motivan actos malignos que son realizados por hombres y mujeres. Satanás dirige a sus demonios en sus actividades malignas. Él combina estas fuerzas poderosas con el mundo y la carne para batallar contra todo el género humano. Ahora, ¿cuáles son las razones detrás del conflicto? El hombre fue originalmente creado a la imagen de Dios y para la gloria de Dios. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 2. La guerra invisible contra el hombre comenzó con la primera tentación en el jardín del Edén. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 3. Satanás hizo pecar a Adán y Eva. Esto resultó en que todo el género humano heredaría la naturaleza pecaminosa y realizaría actos individuales de pecado conforme a esta naturaleza. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También resultó en la guerra invisible entre el hombre y las fuerzas del mal. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, género humano, y entre tu simiente, las fuerzas del mal, y la simiente suya, las fuerzas del bien, representadas por el Señor Jesucristo. A causa del pecado, el hombre fue separado de Dios y condenado a la muerte. Pero Dios amó al hombre tanto que ideó un plan especial para salvarlo del pecado. En Juan 3:16 y 17 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Mediante la creencia en Jesús, la confesión y el arrepentimiento del pecado, los hombres y mujeres pueden ser liberados del poder del enemigo. La muerte y la resurrección de Jesús no solamente resultó en la salvación del pecado, también derrotó al enemigo Satanás. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero pregunta, ¿pero qué si Satanás está derrotado? ¿Por qué entonces la guerra continúa? Seguido a cada guerra quedan siempre residuos, resistencia enemiga, tropas rebeldes que no se rendirán hasta que la fuerza los obligue a hacerlo. Aunque Jesús derrotó a Satanás, estamos viviendo en territorio todavía ocupado por las fuerzas enemigas de resistencia. Entender las estrategias de guerra espiritual nos da la habilidad de tratar con estos poderes malignos. Satanás está tratando de mantener a los hombres cautivos en el pecado mediante métodos engañosos
está incitando a los hombres y mujeres a las lujurias de la vida pecaminosa. Él apunta a los afectos del alma y el espíritu, los cuales legítimamente pertenecen a Dios. Una vez más, Juan 10:10 dice: el ladrón, esto es Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás todavía quiere ser el gobernante supremo. Está librando una batalla intensa por el corazón, mente, alma y espíritu del hombre. Sus estrategias están dirigidas contra Dios, su plan y su pueblo. La batalla continuará hasta el gran conflicto final, el cual estudiarás en el último capítulo de este curso. Ahora, ¿cuál es el significado de la guerra espiritual? La guerra espiritual es el análisis y la participación activa en la guerra espiritual invisible. Incluye el estudio de las fuerzas opuestas del bien y el mal, las estrategias de Satanás y las estrategias espirituales para vencer a Satanás. La guerra espiritual es más que un mero análisis de principios espirituales. La guerra espiritual incluye la participación activa en la guerra mediante la aplicación de estas estrategias en la vida y el ministerio. Una de las más efectivas estrategias de Satanás es mantener a los creyentes ignorantes de sus engaños. Pablo dice que es importante conocer las estrategias de Satanás. En 2 Corintios 2:11 dice: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Debemos aprender todo lo que podamos saber sobre estrategias de ataque de Satanás. Debemos también entender las bases bíblicas de la victoria sobre Satanás y las fuerzas del mal. Estamos llamados a un combate inteligente. Básico al entendimiento de la guerra espiritual es el principio clave, el principio llave. Tú debes de reconocer que todas las batallas de la vida, sean físicas, espirituales, emocionales, mentales, financieras o con personalidades humanas, son solamente manifestaciones exteriores de una causa espiritual. Aunque en el mundo natural los problemas pueden parecer ocurrir a través de circunstancias de la vida, la base de estas batallas naturales está en el mundo espiritual. Lee la historia de Job en el capítulo 1 y 2, que confirma este principio. Hemos tratado de corregir los males de este mundo mediante la educación, legislación y un ambiente mejorado. No ha funcionado porque los males visibles de este mundo son el resultado de una causa espiritual subyacente. No pueden ser corregidos por medios naturales. Hay una pregunta: ¿a qué reino perteneces tú? En el reino natural, un rey es el soberano de un reino. Todo el territorio y el pueblo en el reino pertenecen a él. Tiene el poder de la vida y la muerte sobre sus sujetos. Lo mismo es cierto en el mundo espiritual. Eres parte o del reino de Dios o del reino de Satanás. O Dios o Satanás tiene el poder sobre tu vida. Una de las parábolas de Jesús ilustra que todos los hombres o son parte del reino de Satanás o del reino de Dios. Jesús comparó el mundo con un campo. La buena semilla en el campo eran los hijos del reino de Dios. La mala semilla, la cual resultó en el crecimiento de malezas o cizaña, eran los hijos del maligno. En Mateo 13:38 dice: el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La gente entra en el reino de Satanás mediante el nacimiento natural o nacimiento humano. La Biblia enseña que todos los hombres son nacidos en pecado. Eso significa que ellos tienen una naturaleza básica de pecado o la semilla del pecado dentro de ellos. Su inclinación natural es hacer lo malo. Salmo 51:5 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre
Y por el pecado, la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puesto que todos hemos nacido con la naturaleza de pecado, todos en algún tiempo hemos sido parte del reino de Satanás. Todos los que se mantienen pecadores continúan siendo parte del reino de Satanás. Todo el mensaje de la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia, es la apelación al hombre de trasladarse del reino maligno de Satanás al reino de Dios. Los hombres son nacidos dentro del reino de Satanás mediante el nacimiento natural o concepción humana. Deben ser renacidos dentro del reino de Dios a través del nacimiento espiritual. La entrada en el reino de Dios es por la experiencia del nuevo nacimiento explicado en Juan el capítulo 3. Hay solamente dos divisiones en la guerra invisible. Jesús dijo, el que no está de mi parte es contra mí. Lucas 11:23. No puedes ser neutral en esta guerra. Estás de un lado u otro en esta guerra espiritual. Incluso algunos creyentes, debido a su temor a la confrontación con el enemigo, tratan de ignorar la guerra y tratan de hacer una tregua con el enemigo. Piensan que si ignoran a Satanás, él no los molestará. Esta es una de las principales estrategias del enemigo. Él trata de dejar inmóviles a los miembros del ejército de Dios mediante sus tácticas de error. Pero no hay neutralidad en esta guerra, no la hay. ¿Eres una víctima o un vencedor? El llamado espiritual a las armas está sucediendo. Pregunta, ¿estás en el lado del bien o estás en el lado del mal? ¿Eres parte del reino de Satanás o del reino de Dios? ¿A qué reino perteneces? ¿Eres víctima o vencedor en la guerra invisible?